Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 5 y en esta ocasión les presentaremos lo abordado en nuestra tercera unidad, en la cual en este caso les hablaremos sobre los niveles del lenguaje, así como el autor Eugenio Coseriu y otros niveles del lenguaje, el lenguaje como saber hacer, saber ser, la actividad y producto. Espero que disfruten este pequeño video y empezamos. Para Eugenio Coseriu, o como se le conocía en rumano, Eugenio Coseriu, el lenguaje es la actividad universal, es decir, el habla, realizada de forma individual según técnicas históricamente determinadas. Asimismo, menciona que cada lengua es un formato cognitivo que habilita y a la vez limita el abordaje posible del mundo para cada hablante. La lingüística se ocupa esencialmente del lenguaje articulado, esto es, el estudio del lenguaje en que los signos son palabras constituidas por sonidos. Eugenio Coseriu fue uno de los lingüistas más importantes del siglo XX. Uno de sus grandes aportes fue criticar y expandir los conceptos del habla y lenguas iniciados por Ferdinando Saussure, revisando la dicotomía saussuriana lengua-habla, añadiendo al eje la norma habla, norma lengua. Eugenio Coseriu llegaría a superar estas dicotomías de lengua y habla, de la sincronía y la diacronía, para concebir la tripartición de habla, norma y lengua de la lingüística general. En consecuencia, Eugenio Coseriu llegó a la conclusión de que la dicotomía saussuriana de lengua y habla era incompleta, ya que no tomaba en cuenta las normas que hay entre el hablante y la lengua. Esto quiere decir que el hablante se acata a una norma al momento de seleccionar voluntariamente cómo utilizar la lengua. Por ejemplo, una norma es el uso del futuro perifrástico. Un ejemplo al que podemos referirnos es me voy a comer una pizza, en vez del futuro simple comeré una pizza. La metodología de estudio que permitió a Eugenio Coseriu concebir la tripartición de la lengua, la norma y el habla está ligada a la introducción que éste hizo de las tres perspectivas para el estudio de las tres dimensiones del lenguaje, las cuales son universal, histórica e individual, que se mencionarán más adelante. Las tres perspectivas conserianas para el estudio de las dimensiones o niveles del lenguaje son la actividad, el saber y el producto, algo en lo que de igual manera indagaremos más adelante. También podemos hablar de su aporte, el cual se puede ver en la diafásica de la variación lingüística, ya que gracias a sus estudios, este aporte hizo a la metodología sincrónica, partiendo de las distinciones de diatópica y diastrática, al introducir la división de la diafásica. Ahora pasemos al nivel universal. Este es aquel en el cual solo se advierten los aspectos sintomáticos del lenguaje, como por ejemplo la tonalidad de la voz, es decir, solo se identifica la facultad general del hablar. En otras palabras más sencillas, es aquel que está compuesto de diversas características como la pronunciación de las palabras, la tonalidad, el acento, etc. Este nivel corresponde a la capacidad general que todos los seres humanos poseen para aprender y usar un lenguaje. Es la potencialidad del lenguaje, lo que nos distingue como especie. Aquí se incluye la capacidad de crear cualquier tipo de mensaje sin importar la lengua específica que se hable. Esta habilidad está presente en todas las culturas y permite la creación de sistemas lingüísticos. Por ejemplo, todos los seres humanos tienen la capacidad innata de adquirir un idioma durante la niñez, sin importar cuál sea su lengua materna. Ahora, este nivel abarca el lenguaje como una capacidad humana universal. Es el potencial que tienen todos los seres humanos para aprender y usar un lenguaje, sin importar cuál sea la lengua específica. Este nivel es el más abstracto y se refiere al lenguaje como una facultad cognitiva que nos permite crear enunciados y comunicar ideas. Por ejemplo, cada vez que una persona habla, elige cómo utilizar las reglas de la lengua para formar un mensaje comprensible y efectivo. A través del habla, los hablantes producen enunciados únicos y no repetibles, incluso si usan palabras comunes. El nivel histórico. Este estudia las lenguas que evolucionan y cambian a lo largo del tiempo. Coseriu argumentaba que cada lengua tiene su propia historia y que los cambios lingüísticos deben entenderse en el contexto de esa historia específica. También nos permite hacer un análisis profundo de cómo y por qué las lenguas cambian, proporcionando una comprensión más completa de la dinámica lingüística. Este nivel se centra en la norma y el sistema de una lengua, es decir, las reglas y estructuras que se establecen y se modifican a lo largo del tiempo dentro de una comunidad lingüística, influenciada por los factores sociales, como culturales e históricos. La norma se refiere a las reglas y convenciones que se establecen dentro de una comunidad lingüística. Y el sistema
son las estructuras y patrones que se forman en la base de una lengua. Por ejemplo, en el sistema lingüístico se incluye la gramática, el léxico y la fonología de una lengua. Un ejemplo de este nivel histórico sería la evolución del español, comenzando con el latín vulgar, que en la época del Imperio Romano, el latín vulgar era la lengua que hablaba la mayoría de la población, obviamente teniendo sus variaciones regionales y sociales. Con la caída del Imperio Romano y la fragmentación de sus territorios, el latín vulgar comenzó a evolucionar de manera diferente en cada región. Un ejemplo, en la península ibérica, este proceso dio lugar al español medieval. Ya durante el tiempo medieval, se establecieron nuevas normas y sistemas lingüísticos. Por ejemplo, la simplificación de las declinaciones latinas y la incorporación de vocabulario de las lenguas germánicas y árabes. Con el tiempo, el español medieval continuó evolucionando hasta convertirse en el español moderno que conocemos. Este proceso incluyó cambios fonéticos, morfológicos y sintácticos, así como la estandarización de la lengua a través de la literatura y la educación. Un ejemplo ya más práctico sería el de la palabra caballo, que por lo que podemos ver en el latín vulgar era ecus, en el latín medieval era caballus y en el español moderno es caballo. Podemos ver que el significante ha cambiado, pero el significado no. El lenguaje de nivel individual es aquel en el que se advierte, además de los aspectos sintomáticos y de uso de una técnica al hablante, que se realiza una técnica determinada. Hace referencia al habla en concreto e individual que ejerce un individuo y al uso concreto de una lengua determinada. Por ejemplo, el estilo de habla único de cada persona. Otros tipos de lenguaje son el lenguaje natural, que abarca el vulgar, que es utilizado comúnmente siendo expresivo y con matices afectivos. El lenguaje vulgar no es recomendado para todos los contextos porque son insultos, pues malas palabras y expresiones ofensivas como vete al diablo o eres un desastre. El lenguaje coloquial se utilizan pocas palabras, son oraciones cortas y vulgarismos, que se puede ocupar de forma informal y entre amigos, como expresiones idiomáticas de qué onda, estoy muerto de hambre o cosas así. Las jergas tipo cuate, compa, los modismos de tomar el pelo, dar el gatazo, estar liquidado. El lenguaje familiar son expresiones y frases dentro de la familia que tienen un significado especial. Por ejemplo, los términos cariñosos, los apodos, las expresiones afectivas y los juegos de palabras. También existe el lenguaje artificial, que abarca el lenguaje culto, el poético, el científico y el específico. Y el lenguaje culto evita palabras anticuadas, así como vocablos de otras lenguas, ¿no? El lenguaje culto es formal y sofisticado. Es un vocabulario especializado, como utilizan palabras como perspicaz, enigmático, elegante. Las construcciones sintácticas, como la naturaleza en su infinita sabiduría, nos brinda lecciones valiosas. Y hace referencias culturales, como Aristóteles dijo, la virtud es un hábito. El lenguaje poético, que es figurativo y emotivo, ocupa metáforas como eres un sol en mi vida, simbolismos tipo la rosa roja representa el amor, y ritmo y métrica, que es la lluvia cae suavemente gota a gota como lágrimas del cielo. El lenguaje científico, que ocupa terminología técnica y específica de cada ciencia en la que se utiliza o en las profesiones que se emplea, es preciso y objetivo y pues ocupa vocabulario técnico como fotosíntesis, relatividad, mitosis
definiciones precisas de las aceleraciones, el cambio de velocidad en relación con el tiempo, estructuras lógicas como problemas de que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Y el lenguaje específico, que son vocablos y expresiones que pertenecen a campos específicos. El lenguaje específico es técnico especializado, por ejemplo, las jergas profesionales, que son ROI, que significa retorno de la inversión, y KPI, que significa indicador clave de rendimiento. También se ocupaba un vocabulario especializado como palabras tipo algoritmo, nanotecnología, criptografía, y los símbolos y las abreviaturas que son específicas de cada área. Un ejemplo de lenguajes, pues del lenguaje específico es en la informática el lenguaje de programación. En medicina, pues todo lo que tenga que ver con anatomía, farmacología, algunas enfermedades. Bien, el siguiente tema es el lenguaje como saber hacer. Dentro de este tema se enfatiza la idea que el dominio del lenguaje no solo se basa en la teoría, sino que también se basa en la práctica. Esto se puede desglosar en 3 acciones que se verán más adelante, que son el hablar hablando, leer leyendo y escribir escribiendo. Pero por el momento nos vamos a quedar con estas 2 ideas principales, que marca aquí que lo más importante en el lenguaje no solo son los fundamentos o la teoría y parámetros que se delimitan a este, sino también la práctica. O sea, en términos más simples, no solamente nos debemos de regir por las reglas tanto ortográficas, tanto, pues sí, de las que marca el lenguaje, porque al final de cuentas, ¿de qué sirve saber todo eso si no lo ponemos en práctica o no sabemos cómo ponerlo en práctica? Porque podemos respetar todas las reglas, normas que marca el lenguaje y todo lo que compone a este, pero si no sabemos cómo aplicarlas o en qué contexto las podemos aplicar, pues básicamente, y en términos del lenguaje, pues nada más lo estaríamos utilizando por utilizarlo, ya que al no usarlo en un contexto específico o simplemente sin saber cómo usarlo en un momento práctico o usarlo de formas prácticas, mejor dicho, pues solo estaríamos pues hablando por hablar o como lo voy a decir más adelante, leer por leer o escribir por escribir. Y como lo dije hace un momento, el siguiente punto es saber utilizar el lenguaje en contextos específicos. Hablar hablando. Hablar no es solo una cuestión de pronunciación de palabras, implica saber cómo comunicarse efectivamente en diferentes contextos. Esto incluye el uso adecuado del tono, la entonación, el ritmo y la elección de palabras. Al hablar hablando, se trata de llevar a cabo una interacción oral que no solo transmite información, sino que también establece conexiones emocionales y sociales. La fluidez y la claridad son esenciales y el hablante debe ser capaz de adaptar su discurso según la audiencia y el propósito de la comunicación. Lo más importante de destacar de todo esto es este punto de que el hablar no solo debe de buscar transmitir información, también debe buscar establecer conexiones emocionales. Esto lo podemos ver. Han existido a lo largo de la historia escritos, productos de muy buena calidad en el aspecto de la comunicación. Voy a poner de ejemplo, no sé, algún libro que esté escrito de forma pues correcta, ¿no? Siguiendo todas las reglas que puede poner el lenguaje, la ortografía. Pueden haber discursos que son impecables con el lenguaje, pero simplemente no llegan a traspasar, no llegan a hacer más. Y uno de los motivos es esto mismo que se describe en este punto, lo cual es que no
llega a tener una conexión emocional con el público, ya que se enfocan más en transmitir información que en establecer vínculos emocionales con el público. Y eso es determinante al momento de tanto pues hacer comunicación en general. Leer leyendo. Leer es más que descifrar palabras, es un proceso activo de interpretación y comprensión. Al leer leyendo se busca involucrarse con el contexto de manera crítica y reflexiva. Esto significa identificar las ideas principales, inferir significados y relacionar el contenido con conocimientos previos. La lectura también implica un reconocimiento de los diferentes géneros y estilos, lo que permite al lector adaptarse a las exigencias de cada tipo de texto. Así la lectura se convierte en un saber hacer que enriquece el pensamiento crítico y la capacidad de análisis. Escribir escribiendo. Escribir es un arte que requiere práctica constante. Al escribir escribiendo, el autor no solo organiza sus ideas, sino que también aprende a expresar sus pensamientos de manera coherente y persuasiva. Este proceso incluye la revisión y edición de los textos, donde se perfecciona el uso de la gramática, la estructura y el estilo. La escritura es una herramienta poderosa para comunicar ideas complejas y debe adaptarse a diferentes audiencias y propósitos, desde la redacción de ensayos académicos hasta la creación de narrativas creativas. El siguiente punto es lenguaje como saber hacer. El subtema lenguaje como saber hacer se refiere a la habilidad práctica de usar el lenguaje en diversas situaciones de comunicación. En este contexto, el lenguaje no es solo un conjunto de normas gramaticales o vocabulario, sino una herramienta activa que nos permite interactuar, expresar ideas y consumir significados. Este enfoque destaca la importancia de aprender a comunicar de manera efectiva, ya sea de forma oral o escrita. Y de igual forma, dentro de toda esta definición, agregué estos dos puntos, lo cual es: el lenguaje es una herramienta para el desarrollo personal y social y es la capacidad de aprender de cada individuo. En esta parte de la capacidad de aprender de cada individuo, este punto destaca de que uno como individuo tiene que tener la confianza, tiene que saber de su capacidad para poder aprender más de un lenguaje, más de una forma de escritura, y pues eso es lo que destaca este punto de la confianza que debe tener un individuo para poder aprender, o mejor dicho, la confianza que uno debe tener en su propio nivel de aprendizaje. Continuando con el tema, la confianza para aprender más de una lengua. Como lo mencioné anteriormente, la confianza es la capacidad de aprender y comunicarse en más de una lengua. Es fundamental aprender una segunda lengua. No solo enriquece el repertorio comunicativo de una persona, sino que también fomenta la autoestima y la autoeficacia. Cuando los individuos se sientan seguros de lo que puedan adquirir nuevas lenguas, se abren a la posibilidad de explorar otras culturas, pensamientos y formas de ver el mundo. Esta confianza se construye a través de experiencias de aprendizajes positivas y el apoyo adecuado, permitiendo a las personas enfrentar desafíos comunicativos con una actitud proactiva. Y aquí destaqué este punto de que cada lengua nos permite entender diferentes culturas y perspectivas. Como lo menciona, nosotros al aprender un idioma de forma, pues de meternos más profesionalmente, no nada más por encima, ya por el simple hecho de conocer o de intentar conocer cómo funciona una lengua extranjera, podemos conocer diferentes culturas, diferentes estilos de vida, ¿sí? Porque es parte del propio aprendizaje, aunque a veces no nos demos cuenta de esto. Y como último punto tenemos la ampliación de oportunidades.
La interacción con el lenguaje tanto oral como escrito es crucial para el desarrollo de competencias lingüísticas. A través de la práctica constante, los individuos pueden pensar, interrogar y comparar diferentes usos del lenguaje. Estas interacciones permiten no solo la adquisición de nuevas estructuras gramaticales y vocabulario, sino que también el desarrollo de pensamiento crítico y la creatividad. Igual, aquí destaqué un punto, el cual es que a través del uso del lenguaje podemos pensar críticamente y formular preguntas y comparar ideas. Siempre aprender un idioma, como lo dice el viejo dicho, aprender un idioma siempre nos va a abrir las puertas, pero no nada más a nivel laboral es una ampliación de oportunidades, sino que también nos permite comparar puntos de vista de diferentes culturas, de diferentes vivencias que hayan sucedido, estén sucediendo en otras partes del mundo, incluso vivencias que pueden estar sucediendo no tan lejos de nuestras comunidades. Y por eso es una gran ampliación de oportunidades. ¿Por qué? Porque es una oportunidad para enriquecer nuestro propio conocimiento lingüístico o en general. Para profundizar en el concepto de lenguaje como actividad, según el autor, es esencial entender cómo este enfoque se diferencia de otras teorías lingüísticas, que ven al lenguaje principalmente como un sistema de signos. El autor propone que el lenguaje no es solo un conjunto de reglas fijas, sino que debe ser concebido como una actividad humana dinámica, que involucra tanto el conocimiento como la creatividad del hablante. Este enfoque se opone a las visiones estructuralistas que priorizan el estudio de las lenguas desde un punto de vista exclusivamente formal y sincrónico, centrado en un momento determinado del tiempo. También el autor argumenta que para comprender el lenguaje en su totalidad no basta con analizarlo como un sistema abstracto de reglas, como hicieron Saussure y los estructuralistas, sino que es necesario enfocarse también en cómo los seres humanos lo usan en situaciones concretas para cumplir con sus fines comunicativos. Ahora hablaremos del lenguaje como producto. Según un estudio, el lenguaje humano sería un producto de la evolución cultural en lugar de serlo de la evolución biológica. El lenguaje humano es único. Nos comunicamos entre nosotros gracias a él, no importa que éste sea oral o escrito, en español, inglés o chino. La lengua es un producto cultural más, igual que podría ser la música, la danza o el arte. Por lo tanto, si queremos entenderla como tal producto cultural, tenemos que incluir todos los aspectos y dimensiones del lenguaje, más los de la cultura, más los del ser humano, es decir, los de la sociedad. Cuando la lengua se utiliza en diferentes contextos de comunicación, esta va unida a la cultura de diferentes maneras. De este modo, se entiende la lengua como producto social o reflejo de la sociedad. La lengua tiene un sistema semántico que le permite transmitir valores culturales, es decir, hay una relación estrecha entre la lengua, la cultura y el comportamiento. Si grupos de hablantes tienen posiciones determinadas en la sociedad, su uso de la lengua debe reflejar su situación social. En otras palabras, es un potencial, es lo que el hablante puede hacer. Forma parte del sistema cultural y adquiere significado propio como expectativa de comportamientos compartidos, como conjunto de técnicas de comunicación y estructuras lingüísticas que son parte del conocimiento social transmitido y heredado a través de procesos de socialización lingüísticos. Ahora, poniendo algunos ejemplos, empezaremos con la literatura. Las novelas, poemas, cuentos y obras de teatro son ejemplos claros de cómo la lengua se utiliza para crear obras artísticas y transmitir ideas, emociones y experiencias culturales. Por ejemplo, El Quijote de Miguel de Cervantes refleja la cultura española del siglo XVII, mientras que 100 años de soledad de Gabriel García Márquez muestra la rica tradición oral y mágica de la cultura colombiana. En la música, las canciones populares, el rap, la poesía hablada y otros géneros musicales utilizan la lengua para expresar sentimientos y contar historias. En el cine y la televisión, los guiones de películas y series de televisión utilizan la lengua para crear personajes, desarrollar tramas y transmitir mensajes culturales. En la publicidad, los anuncios publicitarios utilizan la lengua de manera creativa para persuadir a los consumidores y transmitir mensajes sobre productos y servicios. Por ejemplo, los eslóganes publicitarios como Just Do It de Nike o I'm Loving It de McDonald's son ejemplos de cómo la lengua se utiliza para crear frases
pegadizas y memorables. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la lengua se utiliza como producto cultural en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Como puedes ver, la lengua es mucho más que un simple medio de comunicación, sino también una herramienta para crear, expresar y transmitir la cultura de una sociedad.